¿Qué tal? El día de hoy vamos a analizar a la función seno y a sus características de amplitud, periodo, frecuencia y fase. Y para irnos entendiendo vamos a analizar qué es esto de un ciclo. Bueno, hablamos de un ciclo cuando algo parte de un estado y regresa a ese mismo. Por ejemplo, el ciclo del agua la conocemos en estado líquido y esta al ciclarse tiende a regresar a ese mismo estado. En una circunferencia pasa prácticamente lo mismo. Sabemos que en una circunferencia se genera un ciclo a los 360 grados. Esta característica de grados también lo podemos transformar o ver en radianes y saber que un ciclo en una circunferencia equivale a 2 pi radianes. Si no entiendes este concepto, vamos a analizarlo ahorita. Entonces, estamos hablando de un ciclo en una circunferencia cuando algo da una vuelta completa alrededor de ella. A este concepto nosotros lo conocemos como perímetro. Y hablar del perímetro en una circunferencia pues es hablar de una fórmula muy simple, pues sabemos que el perímetro es igual a pi por el diámetro. Y bien, ¿qué es el diámetro? El diámetro es esa línea que va de extremo a extremo en una circunferencia. Por consiguiente, la mitad del diámetro nosotros lo conocemos como radio. Entonces podemos decir que el perímetro es igual a pi por 2 veces el radio, puesto que 2 veces el radio es lo que equivale al diámetro. Por eso es que hablar de una vuelta completa en una circunferencia es hablar de 2pi radianes. Así es como surge este concepto de los radianes a través de los ciclos en una circunferencia. Te muestro ahora la estructura principal de la función seno, que es y igual a por el seno de bx más c, donde esta letra a pues nos habla de lo que sería la amplitud, y la amplitud te denota qué tanto crece la onda en una sola dirección, obviamente, ya sea hacia arriba o hacia abajo, respecto al eje X. Ahora bien, esta letra B mayúscula te denota qué es la frecuencia, y hablamos de frecuencia cuando sabemos cuántos ciclos se van a generar en un lapso de 2pi. Ahora bien, hablar de frecuencia, bueno, la vamos a denotar, perdón, por la letra F minúscula. Ahora bien, hablar de frecuencia, pues también nos va a hacer hablar de lo que sería el periodo denotado por la letra T mayúscula, que tiene una fórmula que vamos a ocupar, que sería igual a un ciclo sobre el valor absoluto de la frecuencia, para lo cual nosotros sabemos que un ciclo es igual a 2pi, ya lo vimos anteriormente, sobre el valor absoluto de la frecuencia. Así es como vamos a denotar el periodo. Y bueno, ¿qué es el periodo? Pues el periodo te va a denotar cada cuánto se lleva a cabo un ciclo, ¿vale? Por último, vamos a analizar este concepto de la fase, que lo vamos a obtener a partir de este englobamiento que tenemos de bx más c, ¿vale? Y bien, ¿qué es la fase? La fase es de dónde a dónde se genera un ciclo, ¿vale? Así es como vamos a denotar lo que sería la fase. Bien, ahora tenemos un ejemplo que dice y igual a 2 veces el seno de 3x más pi medios. Lo que hago es contraponerlo con la estructura principal de la función seno, para que a partir de ahí podamos obtener sus elementos. Fíjate bien, sabemos entonces que la letra A mayúscula equivale a la amplitud. Por consiguiente, y contraponiéndolo, A mayúscula es igual a 2. Por consiguiente, esta función seno tiene una amplitud de 2. Quiere decir que va a crecer hacia arriba o hacia abajo 2 unidades. Vamos ahora con la frecuencia, denotada por la letra B mayúscula, y que al contraponerla vemos que vale 3. Por consiguiente, la frecuencia será igual a 3. Es decir, se van a generar 3 ciclos completos de esta onda senoidal cada 2pi. Y bueno, vamos a transformar de una vez este 2pi a decimal. 2pi en decimal equivale prácticamente a 6.2831. Eso es lo que equivale 2pi en decimal. Fíjate bien, ahora vamos con el concepto del periodo, que es igual a 2pi sobre el valor absoluto de la frecuencia. Es decir, es igual a 2pi sobre el valor absoluto de 3, que se sigue conservando prácticamente lo mismo. Y nos quedaríamos con 2/3 de pi para el valor del periodo, que transformado a decimal nos quedamos con un valor aproximado de 2.09. Más o menos esto sería el valor
del periodo en decimal. Ya tenemos entonces calculada tanto la amplitud como la frecuencia como el periodo. Vamos ahora con este concepto que es la fase. La fase es de dónde a dónde se va a generar un ciclo, es decir, tiene un inicio, que lo vamos a determinar aquí, y va a tener un final. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a tomar el conjunto que contiene la función seno. En este caso vamos a tomar 3x más pi medios y lo vamos a igualar a 0, puesto que ahí quiero que inicie el ciclo, ¿verdad? Y el final vamos a tomar nuevamente ese 3x más pi medios y lo vamos a igualar a 2pi, puesto que ya vimos anteriores que es justamente en 2pi donde se genera el ciclo completo. Inicia en 0 y termina en 2pi. Aquí tenemos entonces los elementos de la fase. Lo que vamos a hacer es balancear esta ecuación, es decir, vamos a resolverla. Fíjate bien, si pi medios está sumando, del otro lado pasaría restando y nos quedaríamos con 3x es igual a menos pi medios. Ahora bien, si el 3 multiplica, del otro lado pasará dividiendo y nos quedaríamos con que x es igual a menos pi medios sobre 3, porque lo pasa dividiendo. Lo que voy a hacer es colocar un 1 para razonar ese 3 y completar nuestra famosa ley del sándwich, donde te recuerdo, extremos por extremos nos entregan un numerador y medios por medios nos entregan un denominador. Menos entre más nos da menos, pi por 1 me da pi, sobre 2 por 3 que me da 6. Quiere decir que el inicio de la fase es en menos pi sextos, que transformados a decimal, esto equivale a menos 0.52. En decimal, el inicio de esa fase prácticamente es en menos 0.52. X igual a menos 0.52. Vamos con el final de la fase. Vamos a balancearla prácticamente de la misma manera. Fíjate bien, si pi medios está sumando, del otro lado pasaría restando. Y nos quedamos con 3x es igual a 2pi menos pi. Habiendo hecho esto, voy a resolver esta resta donde tengo un término entero menos una fracción. Lo que voy a hacer es razonar ese entero, es decir, convertir ese entero a una fracción. Lo que hago quedaría de la siguiente manera. 3x es igual a, si queremos convertir este 2 enteros a un denominador similar, lo que debo de hacer es multiplicar 2 por 2 y me da 4 sobre el denominador que voy a ocupar, en este caso 2. Quiere decir que 4 medios equivale a 2 enteros de pi. En efecto se cumple. Menos pi medios. Y como tienen el mismo denominador, 2 se lleva a cabo de manera directa la resta. Y tenemos que 3x será igual a 4 medios menos 1 medio es igual a 3 medios de pi. No te olvides porque es el símbolo que ambas fracciones ocupan. Si el 3 multiplica, ahora pasará del otro lado dividiendo. Y nos quedaríamos con que x es igual a 3 pi medios sobre 3. Coloco nuevamente un 1 para completar mi ley del sándwich y me quedaría con lo siguiente. 1 por 3pi, pues me quedo con 3pi. Fíjate bien el movimiento que voy a realizar ahora, puesto que es un movimiento muy eficaz para la división de fracciones. Fíjate bien, voy a multiplicar entonces ahora 3 por 2. Lo voy a expresar de manera literal, 3 por 2. A final de cuentas, este 3 se iría con este 3 y me quedo solamente con el valor de pi medios. Quiere decir que la fase termina en pi medios y que en decimal pi medios equivale a 1.57 positivo. Y aquí es donde terminaría la fase. Así es como calculamos los elementos de las características de la función seno. Vamos a verificar nuestros cálculos a través de la gráfica de esta misma función denotada aquí en este software de color rojo. Fíjate bien, tenemos un cálculo de amplitud de 2 unidades. Quiere decir que la gráfica de esta función crece hacia arriba o hacia abajo solamente 2 unidades. Y en efecto vemos que a partir del 0 y hacia arriba la gráfica crece 2 unidades y a partir del 0 hacia abajo crece
2 unidades. Quiere decir que el cálculo de nuestra amplitud fue más que correcto. Para poder verificar nuestros demás elementos, vamos a tener que introducir los valores de inicio y término de la fase. Fíjate bien, nuestra fase según nuestros cálculos inician en x igual a menos pi sextos. Voy a colocar de manera literal pi sobre 6. Doy enter y vemos que se acaba de trazar una asíntota completamente vertical a través de la gráfica de la función. Según nuestros cálculos, el término de la fase es en x igual a pi medios. Coloco entonces de manera literal pi sobre 2. Doy enter y vemos que se acaba de trazar una segunda asíntota a través de la gráfica de la función. Fíjate bien, de acuerdo a lo que platicábamos en un principio, el periodo es justamente el lapso en el cual se está llevando a cabo un solo ciclo. Y vemos que de acuerdo y con ayuda de este software, que voy a colocar aquí un segmento que vaya del inicio de la fase y que termine redondo en el término de la fase, vemos que según el software mide 2.09, lo mismo que calculamos de periodo. Quiere decir que el cálculo de nuestro periodo fue más que correcto. Se está generando un ciclo en 2.09 unidades. ¿Cómo verificamos que se trata efectivamente de un ciclo? Bueno, fácilmente. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Voy a circundar a través de la gráfica de la función lo siguiente. Fíjate bien, la fase inicia más o menos aquí. Siguiendo cómo se comporta la gráfica de la función, notamos que tanto a través del inicio como el término de la fase y en un solo periodo se genera un ciclo de onda senoidal. Vamos más que correctos entonces. Por último, vamos a verificar nuestra frecuencia. Y para poder verificar la frecuencia, vemos que se están llevando, según esto, 3 ciclos cada 2pi. Lo que voy a hacer nuevamente, me voy a auxiliar de este software y voy a colocar un segmento con longitud dada. Un segmento que inicie en el término de la fase y que su longitud sea de 2pi. 2 que multiplica a pi. Doy enter y vemos que se acaba de trazar ese segmento que va de este punto B a este punto C. Ahora, lo que vamos a hacer es verificar que se estén cumpliendo 3 ciclos a través de este segmento dado. Fíjate bien, vamos a circundarlo. Siguiendo la gráfica de la función, vemos aquí que se lleva a cabo un primer ciclo. Llevamos 1. Circundamos y llevaríamos 2. Circundamos y vemos que en efecto termina en 3 ciclos. Quiere decir que nuestra frecuencia fue perfecta y que todos los cálculos que realizamos son más que correctos. Espero que te haya gustado el video. Si es entendible y es de tu ayuda, dale like y comparte.